Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de Vox, un partido, bueno, ya hemos tenido incluso al presidente nacional, a Santiago Abascal, pero hoy vamos a hablar con un miembro, exmiembro del Partido Popular, fue diputado o parlamentario regional y, bueno, conocido por todos, también en las redes sociales también tuvo sus más y sus menos, estoy hablando de Sigfrid Soria, que es afiliado a Vox y da un paso, un giro en su carrera política y, bueno, nos gustaría saber por qué ha tomado esa decisión, qué ven Vox, que no ven el Partido Popular y también un poco cuestionar un poco por qué se le considera ultraderecha este partido, ¿no? Con determinadas cuestiones que están un poco en el límite. Sin más dilación, pasamos a hablar con Sigfrid Soria. Sigfrid, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Andrés. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Hoy no vamos a hablar de cine, la última vez fue de cine. Sí. Hoy vamos a hablar de cuestiones un poco más, bueno, no sé, de actualidad también. Quizá menos atractivas que el cine, ¿no? pero bueno, para los que nos en cualquier gusta, caso, útiles. La verdad que sí. Bueno, Sigfrid, la primera pregunta, clara, ¿por qué has dado ese paso? ¿Por qué abandonas ya, cierras la puerta del Partido Popular y te afilias a Vox? Yo cerré las puertas del Partido Popular cuando me di de baja, cuando me dirigí la carta abierta a Mariano Rajoy exponiéndole las razones por las que me daba de baja y ese fue mi salida del PP. ¿Por qué me afilio a Vox? Pues porque he comprobado que me encuentro muy a gusto pues, en un altísimo porcentaje con el pensamiento político de Vox, ¿no? Entonces me encuentro muy bien, muy cómodo y por eso me he afiliado. Entendiendo además que, bueno, que mi poco o mucho tirón mediático pueda contribuir a que haya un trasvase de votantes del Partido Popular en Lanzarote, en Canarias, incluso fuera de Canarias, si es posible, a Vox. Claro. ¿Consideras tú entonces a lo mejor...? Eso se está dando, ese trasvase se lógico, está dando. Va a quitarle al PP. Y yo pongo mi granito de arena. ¿Consideras entonces a lo mejor directamente el Partido Popular, qué te parece, blando? El Partido Popular me parece que ha dado la espalda ideológicamente a 11 millones de votantes desde finales del 2011. En las generales del 2011 se presenta a las elecciones con un perfil ideológico y bueno, pues el Partido Popular de Rajoy, durante los 6 años y medio que estuvo en el gobierno, pues centró su atención en el aspecto económico. Es verdad que la herencia recibida del gobierno PSOE había sido, terrible, al borde del default estaba España, y el gobierno de Rajoy se centra en la economía y olvida todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Eso fue una puñalada ideológica a todos los votantes del PP. Y en cuanto a la economía, es verdad que aun habiéndose volcado con la economía, pues en cierta medida aplicó políticas socialdemócratas y lo vemos socialistas, y lo vemos con el resultado de que en 6 años y medio la deuda pública se ha incrementado en 400.000 millones de euros y la fiscalidad se disparó en la época de Rajoy. Estos dos elementos son nucleares, son ADN socialista, socialdemócrata, ¿no? Bueno, también el Partido Popular tiene un centro-derecha, ¿no? Heredero de partidos, no sé si la Democracia Cristiana, la Sí, pero eso de escrito, de letra, porque realmente, no sé, si no derogas la ley del aborto ha ido, pues... Vale, de eso hablaremos luego. Poco de cristiano tiene, ¿no?, el Partido Popular. Habiendo tenido mayoría absoluta. Sí, pero el Partido Popular ha sido ambiguo, pero siempre ha defendido el aborto. No vamos a decir que en eso ha sido... Por eso, bueno. Ha sido, como decir, progresista, porque en eso no se ha movido. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Sigfrid, algunos consideran que esto ya ha cerrado la puerta, pero que incluso que lo hace como con ánimo de venganza, de vendetta, hacia Astrid, por decirlo de una manera, hacia la presidenta. Bueno, yo yo niego esto, no es una cuestión personal, es una cuestión de partidos. Los partidos son herramientas que existen en las democracias para mejorar las cosas, Esos son los partidos. Y el Partido Popular a nivel español, bajo mi punto de vista, hace muchos años ha dejado de ser útil a España y en Lanzarote concretamente el Partido Popular que preside Astrid Pérez, desde luego pues no tiene ninguna presencia en el tejido social de la isla, ¿no? O sea, porque ella ya se ha encargado
de, bueno, pues de depurar el partido, queriéndolo o sin querer, pero con Astrid llegaron los mejores resultados, ¿no? No, eso no es así, ¿no? Eso en absoluto. Hay épocas del Partido Popular en el pasado donde ha habido mejores resultados. En cualquier caso, como yo, opinan muchísimos afiliados del Partido Popular actualmente en Lanzarote. O sea, ella no ha aplicado una gestión orgánica inclusiva, sino totalmente exclusiva. Ha dejado muchísimos cadáveres. Sí, bueno, eso también es verdad. No lo digo por Astrid, me refiero a que cuando uno llega a secretarios en un partido de izquierda o presidentes, pues lógicamente por el camino van quedando cadáveres. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué opinas cuando dicen que Vox, o el partido al que ahora eres afiliado, es considerado de ultraderecha? A mí esa etiqueta no me gusta. No me gusta. Y al igual que está la etiqueta de facha o de fascista, o sea, son etiquetas que yo rechazo de plano, incluso la de ultraderecha. Voy a leer, si me permites, Andrés, muy brevemente unas líneas. Amas a España, facha. Fronteras seguras, xenófobo. Inmigración controlada, racista. Impuestos mínimos, insolidario. No a leyes liberticidas, machista y facha. Estas son unas palabras que usó todo esto que he leído Santiago Abascal en Vistalegre. Y es así, son etiquetas. Entonces, no sé, ser patriota no es ser ultraderechista. Vale, de todas maneras, ahora vamos a matizar porque, por ejemplo, Santiago Abascal también dijo que el Vox se situaría todo a la derecha que pudiera ser del PSOE, no sé, ahora no recuerdo exactamente cómo fue la expresión, pero que Vox se situaría toda la derecha que pudiera ser desde el PSOE. Él no matizó solo va a ser un centro derecha, él dijo como que una derecha de largo recorrido y fue interpretado también como ultraderecha. Sí, pero si no hay complejo en que nos definamos como derecha. Como partido de si derecha. Eso implica ser conservadores, amar las tradiciones de España, ser patriotas, pretender unas fronteras seguras, como lo pretendemos en nuestra propia casa, en fin, alejarnos del buenismo, alejarnos de la corrección política. Bueno, pues si todo eso es ser derecha, pues claro que somos de derechas, ¿no? Pero yendo al terreno personal, yo particularmente, pues no sé, mis hijas han estudiado toda la vida y ya tienen 17 años en la escuela pública, no sé, y lo van a seguir haciendo en la universidad. En el terreno personal yo desde luego no me identifico con ultraderechista, no, es que es igual que todo lo que ha rodeado o todo lo que rodea mediáticamente a Vistalegre, ¿no? Es que el partido de ultraderecha, el partido de los fascistas, no sé qué, es que es asombroso, estos calificativos son asombrosos, ¿no? Sí, siempre tiene un concepto peyorativo, ¿no? Decir Sí. de ultraderecha. Vamos a ir por partes, porque no solo en España, en otros países están proliferando partidos como Vox, o que Vox se siente cercano, no sé si se le ha visto a Abascal con Marine Le Pen, ¿no? O con partidos cercanos. Dos cuestiones creo que son claves para que se le diga que es de ultraderecha. Uno es tema de inmigración y otro es tema de la unidad territorial, pero no unidad territorial porque yo creo que es unir a España, eso no tiene de nada de eso, pero sí es cierto que luego, por ejemplo, el tratamiento con Cataluña, por ejemplo, y quiero respuestas directas. Sí. ¿Tú qué harías con Puigdemont? ¿Cómo solucionarías? Porque Puigdemont o con Torra, ¿qué aplicación? Porque la ley es la que se está aplicando, va a Europa, le da la razón en unas cosas. Vamos a ver. Bien, Andrés. ¿Qué harías? Yo me mojo, sabes que siempre me mojo. Sí. Tony Blair, socialista, aplicó el 155 británico, que allí se llama Direct Rule, en el Ulster, en Irlanda del Norte, desde el 2002 al 2007, 5 años. Y además envió 26.000 soldados británicos allí, ¿no? A partir de esos 5 años, pues el independentismo de Irlanda del Norte se fue debilitando hasta lo que es hoy día, que es, pues es inexistente, ¿no? Eso lo hizo un socialista. Entonces, ¿yo qué haría y qué es lo que haría Vox? Sí. Vamos,
aplicar de entrada inmediatamente un 155 no cobarde como lo aplicó Rajoy, sino con todas las consecuencias y sine die, no con una fecha de caducidad a priori que era además el tiempo reglamentario hasta las elecciones autonómicas. No, sine die, y suspender la televisión pública catalana, la TV3, que no solamente en Cataluña. Nosotros, Vox aboga por eliminar las televisiones públicas autonómicas, porque suponen un gasto que no se puede permitir España, ¿no? Bien, pues eso es lo que haría, y aplicar la ley el poder, lógicamente, judicial, no aplicar la ley el poder ejecutivo, porque no lo aplica. O sea, no se le puede pedir a un gobierno que aplique la ley, eso lo aplica el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Y bueno, y a la cárcel si han cometido delitos, y sin indultos y sin nada. Claro. Se van a Bélgica y allí se quedan. Bueno, pues que se queden allí. España ha intentado vía judicial traer a Puigdemont de España y no ha podido ser, porque se han negado. Eso también enlaza esto, si me permites, con lo que aboga Vox por la posición española en Europa, que debe ser mucho más relevante. O sea, nos están tomando el pelo por todos sitios, ¿no? O sea, están poniendo en cuestión nuestro Estado de Derecho interno, nuestra justicia, etcétera, y estamos sometidos a gravísimas afrentas. Entonces, bueno, eso si hay que suspender el espacio Schengen, pues se suspende, pero desde luego la soberanía nacional, no solo a nivel de fronteras, sino a nivel de justicia, tiene que ser muy clara. Claro. En este caso, hablabas de que Tony Blair llevó 20 y pico mil soldados. ¿Tú verías normal o verías en qué situación aplicarías, por ejemplo, un estado de excepción o ya con mayor presencia policial? Yo lo aplico, el ejército no he entendido por qué no está en Cataluña hace muchos meses. Me estoy refiriendo a la época de Rajoy y debería estar ahora mismo. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo se ha dejado, cómo se permitió ese acoso inaceptable a Policía Nacional, Guardia Civil, hace ya un año y poco, sin la presencia del ejército. Pero no es que haya que tirar bombas allí, pero, por favor, pero la presencia del ejército. Yo, que viajo relativamente bastante, pues oye, no sé, te pones debajo de la Torre Eiffel o en sus inmediaciones y está el ejército. Vas a cualquier puerto italiano, está el ejército. Te vas a Londres y el ejército está en las calles. Quiero decir, ¿qué problema hay con el ejército? Pero porque es una herramienta del Estado de Derecho y normalmente usado, por ejemplo, de manera disuasoria, de manera pasiva, con presencia del ejército y, por supuesto, con presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues probablemente no ocurrirían muchas de las cosas que están ocurriendo en Cataluña. Yo hace poco he estado en Barcelona y bueno, el ambiente es bastante irrespirable para un demócrata, ¿eh? Es tenso, ¿no? Se respira bastante ya las dos Cataluñas, ¿no? Sí. Esto, inmigración, vamos por partes. Los inmigrantes también, bueno, acuden, aquí hay teorías de todo, ¿no? También los países europeos, americanos han explotado territorios, se les ha dejado de la manera que se les ha dado, se permite unas corrupciones que pueden ser cómplices, podemos ser cómplices de la situación que hay, y luego quieren salir pues buscando un lugar mejor. Cuando llegan, en este caso, la justicia, por ejemplo, no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje se devuelven a los inmigrantes irregulares. Hay unos, no sé, un cupo de menores por cuestiones de derechos humanos, no sé qué ley ampara esto. ¿Vox qué iría contra esta situación, de ir contra esos menores? Inmigración regular y la que necesite España. Partimos de esa base. La ilegal y derivada de las mafias, que hacen tremendo negocio con los seres humanos, nos oponemos frontalmente. Adicionalmente, Vox se opone a todos esos factores que generan efecto llamada. Entonces, una de las primeras acciones políticas de Pedro Sánchez al llegar al gobierno de España fue el Aquarius. Eso generó un efecto llamada que ahora mismo aquí en Canarias, ahora mismo aquí en Lanzarote, estamos pagando 4 meses después. Ahora mismo aquí en Lanzarote estamos sometidos a una verdadera avalancha
vía pateras, de inmigrantes ilegales. No sé si has visto las imágenes. Hoy llegaba una patera y los chicos espeluznante. se hacían selfies. Sí, espeluznante. El riesgo que han corrido esos seres humanos, terrible, terrible. Y quien se ha lucrado gracias a que, o por medio de lo que hemos visto, ¿no? Quien se ha lucrado que son las mafias. Las mafias cobran 3.000 euros, 4.000 euros por traer a cada uno de ellos aquí. Esos son los que se benefician. ¿Y el efecto llamada cuál es? Pues el efecto llamada se llama Aquarius, inicialmente se llama Open Arms, se llama te doy una paga nada más llegar, se llama te doy un carnet de sanidad universal, aunque no hayas cotizado, porque acabas de llegar ilegalmente, en fin, te doy una serie de cosas. Siegfried, eso suena como cierto rencor, o como diciendo, yo he estado aquí, yo me merezco más. También la solidaridad, ¿o no lo sé? Andrés, eso suena exactamente de la manera que te voy a decir, y que yo creo que la gente que nos está viendo lo va a entender. Eso suena a que la puerta de mi casa yo la tengo cerrada para que no entre nadie. Pero luego queremos mano de obra también sin de mi esos permiso. países. Por eso empecé diciendo, cuando me has planteado el asunto, que inmigración ordenada y además legal. Pero la ilegal, desordenada, lanzando heces y cal viva a la policía, saltando muros, no, esa inmigración, Vox se opone frontalmente y aboga por devolución en caliente, si lo quieres llamar así, por repatriación inmediata a los países de origen de los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. ¿Mayor contundencia policial o...? Por supuesto, mayor contundencia. ¿Todo eso? No, bueno, ahí ya entramos en terrenos, bueno, pues de opinión casi personal, pero las concertinas, recuerdo que las instaló el PSOE. Yo recuerdo esto, para que a nadie se le olvide que las concertinas las instaló Rodríguez Zapatero. Por cierto, Pedro Sánchez ha estado hace poco por aquí y mientras él estaba llegaron pateras a la isla. Yo no le he oído en ningún momento pedir disculpas por el efecto llamada que él, desde que es presidente del gobierno, ha contribuido a que esos inmigrantes ilegales, víctimas de traficantes de seres humanos, por su efecto llamada, pues está produciéndose esto, ¿no? Vino a un acto, a una cuestión relacionada con Saramago, por supuesto en su Falcon, por supuesto, no va a venir en business, en preferente, en un vuelo comercial, no, él viene en su Falcon y bueno, no le he oído pedir perdón por el efecto llamada que está generando todo esto que estamos viendo, ¿eh? A ver, dos cuestiones en las que yo creo que también se manifiesta un cierto, vamos a decir, pensamiento conservador o incluso regresivo, de regreso al pasado. Por ejemplo, el Estado de las Autonomías. Ustedes lo critican. Ustedes, Vox, quiere eliminar algo en la que, oye, te deja que tú en lo tuyo, en tu parcela, puedas opinar más. Sin embargo, si es por Vox, eliminar un Parlamento canario, porque claro, antes decías eliminar la televisión autonómica, ustedes dicen eliminar la propia autonomía. Eso es considerado un regreso a la época franquista, ya no decir fascista, sino era la época del gobierno de Franco. Tú estás de acuerdo, tú eres canario, tú no sé si, porque si Abascal lo opina, lo puedo opinar, pero tú también eres canario, no sé si no entiendes que también que aquí tenemos otra realidad, a lo mejor al centro de España, por decirlo de una manera. Bien, el gasto autonómico y el gasto total de España, el gasto, es 1 billón de euros, que es el PGE, el presupuesto general del Estado. El gasto autonómico es el 18% de eso, 180.000 millones de euros, el gasto autonómico. En 17 parlamentos, 17 gobiernos autónomos y el entramado empresarial autonómico público que hay alrededor, ¿no? Nosotros abogamos por eliminar el Estado autonómico. Sí, abogamos por ello. O sea, por que no haya 17 parlamentos autonómicos y no haya 17 gobiernos autonómicos. Solamente que haya un Congreso de los Diputados, una Cámara que representaría a todos los españoles. Abogamos por eso. Vamos a hacer unos números rápidos, Andrés. Si de esos 180.000 millones de euros, en virtud de la eliminación del Estado autonómico, hubiera un ahorro no de 180.000,
sería absurdo, porque hay competencias transferidas que tendría el Estado central, tendría que seguir, lógicamente, asumir, ¿no? Vamos a suponer que solamente son, no sé, un tercio, 60.000 millones al año. Con 60.000 millones al año se hace mucho, al año se hace mucho. Se hace mucho, por ejemplo, si no lo destinas más que a eliminar la deuda pública, en unos 15, 18 años se eliminaría la deuda pública y seríamos un país sin deuda pública. Existen países sin deuda pública, ¿no? La deuda pública supone que para cada español, cada canario, le corresponde 25.000 euros. Tú tienes 25.000 euros y yo también, ¿eh? Una familia de 4 tiene 100.000 euros de hipoteca de deuda pública. Y también entendemos que el hecho de no estar representados en Tenerife, por ejemplo aquí en Canarias, en el Parlamento de Canarias, eso no nos hace ser menos canarios. Menos canarios. También abogamos, por supuesto, por eliminar completamente los tratamientos económicos especiales a País Vasco y a Navarra, y que pasen otra vez al régimen común. Y en concreto en Canarias, Vox aboga por profundizar en la línea RUP. En la línea RUP somos territorio RUP y exactamente, y la Unión Europea pues entendemos que tiene que mimar mucho más de lo que lo está haciendo a Canarias en ese sentido. Bueno, en eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero bueno, eso son cuestiones personales con el tema de la autonomía. Creo que cuando uno tiene unos problemas sabe cuáles son los problemas más particulares y después, ahí en la península, creo que está un poco lejos. Nos hemos ido tiempo, pero quiero una segunda pregunta con respecto a cuestiones, por ejemplo, ya de ideología, ¿no? Hereda la parte más conservadora del Partido Popular, todo el tema de abortos, bueno, no decimos gestación subrogada. Cuestiones que, por ejemplo, que Ciudadanos ha defendido desmarcándose como una derecha más centrada. ¿Ustedes cómo ven a Ciudadanos? ¿Cómo? Bueno, Ciudadanos ya lo expuso Albert Rivera en 2008. Es un partido de izquierdas socialdemócrata. O sea, no entiendo cómo hay gente que dice que Ciudadanos es de derechas. Ciudadanos no es de derechas y lo dice el propio Albert Rivera en YouTube. Está en YouTube, se puede ver. Socialdemócrata de izquierdas, un partido de corte izquierdista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, el futuro político inminente, no sé si lo veo o lo deseo en manos de Ciudadanos como partido socialdemócrata, no lo digo yo, lo dice Albert Rivera, socialdemócrata ocupando ese espacio de izquierda moderada, y Vox ocupando el espacio que ha de dejar libre el PP. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo creo que tanto el PSOE como el PP son culpables de la situación que vive ahora mismo España en cuanto a las tensiones territoriales que hay, por la dejadez de unos y de otros, y son culpables, sin duda alguna, ambos también, de la deuda pública y de la situación precaria que vive España. Yo, matizando rápidamente lo último, el punto anterior, Andrés, no se puede tener, porque no se puede, o sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de matemáticas financieras. No se pueden tener pensiones, sanidad, justicia, educación y Estado autonómico. No se puede, es imposible. Cada vez, cuando vayan pasando los años, si no le metemos mano a esto y no eliminamos el Estado autonómico, tendremos cada vez más deuda, no conseguiremos tener déficit cero, que es lo deseable, y la situación será insostenible. Si pudiera ser, claro que podría sostenerse el Estado autonómico, pero no. Pero yo puedo estar de acuerdo contigo, por ejemplo, en los gastos que pueda tener, pero no en que no haya una autonomía. Por ejemplo, y no en Canarias, porque la televisión canaria cuesta 30 millones de euros o 40, no cuesta más. Es que la catalana sí que cuesta, no sé si son 2.000 y pico millones. Entonces yo puedo entender que tú regules los gastos porque le estás quitando a carreteras y luego le echas la culpa, ¿no?, en este caso al Estado, de que no invierte en carreteras. Entonces, oye, señores catalanes, pues mira, quítalo de aquí. Yo eso lo puedo entender. Pero vamos a terminar. El tema territorial a los canarios nos debe sentar muy mal, y esto es una propuesta incluso que te hago a ti y a los que nos están oyendo, muy mal el tratamiento que está planteando estos días Pedro Sánchez y su gobierno a Cataluña, que es un tratamiento fiscal ventajoso, único, unidireccional, de más de 4.000 millones de euros. Privilegios y prebendas. Privilegios, ¿y nosotros qué? Y Andalucía, ¿qué? Y Extremadura, y Galicia. Bien. Ya, la cuestión también el sistema, ¿no?, de partidos. Última pregunta.
bueno, ¿cuál es tu propósito dentro de Vox? ¿Eres un afiliado? ¿Quieres presentarte a cargos orgánicos? ¿Querrás ser candidato a algún tipo de institución? De momento soy afiliado. No vengo a ocupar ni a desplazar a nadie en Canarias. A nadie. Ni a Fernando Bermejo, que es el coordinador insular de Vox aquí en Lanzarote, ni a nadie en Canarias, ni a nadie. No vengo a desplazar ni ocupar ningún cargo orgánico. Otros cargos orgánicos que puedan venir, pues no lo sé, es que ni me lo he planteado. De momento soy afiliado, me encuentro muy cómodo y punto. Cargo público dependiente de elecciones, de las que sean, no es mi aspiración. Lo digo claramente, no es mi aspiración. Yo he retomado la política como afiliado para tener un pequeño o grande altavoz para difundir las ideas de Vox y las mías propias, que coinciden en un 80-90% del espectro. Bueno, pues Siegfried, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, ya han oído, ya han visto las palabras de Siegfried Soria, en este caso, bueno, hombre fue importante dentro del Partido Popular, en Canarias y en Lanzarote, y ha girado, es un giro, bueno, relativamente lógico. El PP y Vox parece que van a disputarse la derecha, parece que ellos con un, como diríamos, un espectro más amplio, y bueno, y ha hablado y ha defendido, bueno, cuestiones que muchas veces pues se ha considerado de ultraderecha, ¿no? Y que se considera en algunas cuestiones que rozan límites, pero bueno, él ha ido explicando también todas las cuestiones, sobre todo hacerse fuerte en la unidad territorial, más dureza por ejemplo, con Cataluña, ¿no? La inmigración también, sobre todo sin inmigración irregular ninguna, y contundencia también. Eso es un poco la diferencia y lo que viene a aportar Vox, un poco de contundencia. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.